Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La lección de esta semana se enfoca en la figura de Jesús como mediador y busca demostrar por qué su obra es superior a la de los sacerdotes arónicos, ya que el nuevo pacto que él establece sobrepasa por mucho al antiguo. ¿Estás listo para escudriñar con tu clase por qué los intentos previos de renovar el pacto con Dios fracasaron y cómo el Señor solucionó el problema desde su raíz? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El comentario para maestros de esta semana trata dos temas extraordinarios que nos permitirán ahondar profundamente en la comprensión de la lección. Encuéntralo en las páginas 95 a 98 de tu folleto de maestros. Estoy seguro de que te resultará absolutamente fascinante. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Si quieres que tu clase se enfoque desde el comienzo, haz que tus primeras palabras los ayude a vislumbrar los beneficios del repaso. Para eso puedes hacerle una pregunta como la siguiente. ¿Por qué todos los intentos de renovar el pacto del Sinaí fracasaron y cómo logró el Señor resolver el problema para nuestro beneficio? Pues este repaso se va a enfocar precisamente en eso. Después de dejar ese interrogante en el ambiente, pasa con delicadeza a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los puntos en los que podemos enfocar el repaso de la lección podrían ser los que siguen. Primero, las renovaciones del pacto. Algo que la lección me hizo caer en cuenta esta semana fue que hubo varios intentos de renovación del pacto sinaítico, la mayoría en tiempo de los reyes. Por ejemplo, la de Asa, segundo de Crónicas 15 del 10 al 15, la de Joiada, descrita en segundo de Reyes 11, 17, la de Ezequías, que está en segundo de Crónicas 29, 10, y la de Josías, que se encuentra relatada en segundo de Reyes 23, 3. Lo triste es que ninguna de esas renovaciones fue definitiva. Pero lo que no sabía y que me dejó boquiabierto fue enterarme que en el tiempo de Moisés se realizó la primera renovación. Eso ocurrió días después de que fue quebrantado el pacto original, luego de que ocurriera el episodio del becerro de oro. Y justamente lo que el autor de Hebreos hace es contrastar esa renovación con la que realizó nuestro Señor Jesucristo. Bajo ese marco, es que expresiones como las que se encuentran en Hebreos 8, 6, 7 y 13 cobran total sentido. Sin haber aclarado esto, invita a tu clase a leer esos textos y luego pregunta, ¿quiere decir esta cita que el pacto de Dios con Israel fue defectuoso y condenado a desaparecer? La Biblia dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Permite que tu clase participe, pero luego explica de qué se trató la primera renovación del pacto. Para eso, lo siguiente te puede resultar muy útil. En primer lugar, diles que el pacto original de Dios con Israel está descrito en Éxodo capítulos 20 al 24. En segunda instancia, la apostasía del becerro de oro se encuentra registrada en Éxodo 31 y va desde el versículo 18 hasta el capítulo 32, versículo 24. En tercer lugar, la mediación de Moisés en procura del perdón divino comienza en Éxodo 32, 25 y sigue hasta el capítulo 33, versículo 23.
Aquí los levitas realizan un acto valiente al ponerse de parte de Dios y de Moisés y en contra de la congregación idólatra. Lo cuarto que quiero mencionar es que la renovación del pacto se registra en el capítulo 34 y sigue el siguiente esquema. A. Dios ratifica los 10 mandamientos al reescribirlos él mismo como la primera vez, solo que ahora Moisés debe alisar las piedras. Mira para eso el versículo 1. B. Moisés sube de nuevo al monte y el Señor se manifiesta delante de él. Eso lo encuentras en los versículos 2 al 9. C. Dios hace una proclamación en la que manifiesta que hace pacto con el pueblo, es decir, que renueva el que ellos habían roto. La puedes encontrar en el capítulo 34, versículo 10. D. Jehová expresa 10 regulaciones adicionales, principalmente con referencia a los ritos y el culto. Mira que curiosamente son 10. Están en Éxodo 34, del 11 al 26. Ahora permíteme sintetizar esos mandamientos. Lo primero que debo decir es que hay un prólogo en el que se habla de lo que Dios va a hacer. Se encuentra en el versículo 11. El primer mandato adicional es no hacer alianza con las naciones cananeas. Búscalo en el versículo 12. El segundo de esos mandamientos es derribar los altares idolátricos. Eso está en los versículos 13 al 16. El tercer mandamiento es no hacer dioses de fundición. Versículo 17. El cuarto es observar la fiesta de los panes sin levadura. Eso está en el siguiente versículo, es decir, el 18. El quinto mandamiento adicional es la redención de los primogénitos tanto de hombres como de animales. Versículos 19 y 20. El sexto mandamiento es el descanso sabático aún en la siembra y la cosecha. Versículo 21. El séptimo se trata de las 3 fiestas anuales descritas en los versículos 22 al 24. El octavo mandato tiene que ver con la abstinencia de ofrecer cosas leudadas y no dejar nada del sacrificio pascual para el día siguiente. Versículo 25. El noveno mandamiento o regulación se refiere al ofrecimiento de las primicias. Versículo 26, primera parte. Y el último de esos 10 mandatos es no cocer el cabrito en la leche de su madre, que está en la segunda parte del mismo versículo. Ahora, también quiero mencionar que el capítulo 34 continúa narrando que el Señor ordena a Moisés que escriba él esas 10 palabras o mandamientos, mayormente ceremoniales, que acababa de escuchar. Como nota importante se resalta que esta ocasión Moisés vuelve a pasar 40 días con Dios. Míralo en los versículos 26 al 28. Finalmente Moisés regresa al campamento con su rostro resplandeciente y la descripción de esto va del versículo 29 al 35. Es importante destacar que en el contexto de esa primera renovación del pacto es que se establece el ministerio arónico tal como se registra en Éxodo capítulo 40 versículos 12 y 13. Escucha cómo dice. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. Como esa renovación es tan cercana al pacto original, generalmente se pasa por alto. Por lo menos así me pasó a mí, hasta que lo pude ver claramente gracias a la lección de esta semana. Gloria a Dios por darnos una guía de estudio de la Biblia como la que tenemos, ¿no les parece? Ahora sí tiene sentido que el primer pacto fue defectuoso y que estaba pronto a desaparecer, ya que está hablando de esa primera renovación en la que se dieron regulaciones ceremoniales para el culto, que tenía como objetivo el ministerio de Cristo, ya que mayormente eran tipológicas. Mira lo que al respecto dice Hebreos capítulo 9, versículos 1 y 9 al 12. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La primera renovación del pacto tenía símbolos que estaban a la espera de su cumplimiento en Cristo. Pero llegando nuestro Salvador, esos símbolos que no podían eliminar nuestra conciencia de pecado, le dan paso a quien sí puede redimirnos, ya que es el verdadero sacrificio, el verdadero sumo sacerdote y ministra en el verdadero santuario. Con esto en mente, es lógico pensar que lo simbólico debe darle paso a lo real y lo imperfecto a lo perfecto. Esto nos permite ahora entrar al siguiente punto: la superioridad del sacerdocio de Jesús. Hebreos muestra de manera clara la superioridad del Señor Jesús en todos los sentidos asociados con la representatividad. Como hijo es superior a Adán, como rey davídico es superior a todos los que se sentaron en el trono, como sacerdote es superior a los hijos de Aarón y como mediador es superior a Moisés, que precisamente fue quien hizo esa labor en el pacto original y en su primera renovación, después de que el pueblo se rebeló con lo del becerro de oro. Pero centrémonos en lo que tiene que ver con la obra sacerdotal del Señor. La secuencia del pensamiento del autor de Hebreos es que así como Melquisedec fue mayor que Abraham, el sacerdocio de Cristo es superior al arónico. La primera razón que se da de eso se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículos 15 y 16. Pídele a alguien de tu clase que lo lea y traten de encontrarla. El texto refiere: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandato acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Como resulta evidente, el sacerdocio arónico se establece sobre la línea de descendencia, lo que supone la imposibilidad de que un ser humano mortal pueda realizar esa labor de forma permanente. Sin embargo, nuestro Señor, a quien ni el sepulcro ni la muerte pudieron detener, puede realizar esa función milenariamente hasta que ya no sea necesaria. La segunda razón de la superioridad del sacerdocio del Salvador está en Hebreos capítulo 7, versículo 21. Léanlo también en clase y conversen sobre él. El versículo dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El argumento aquí mencionado es que el sacerdocio arónico no se estableció con un juramento divino, mientras que el sacerdocio de Cristo sí. Por eso el escritor trae la cita del Salmo 110:4. Por último, la razón final se encuentra en los versículos 26 y 27 que dicen: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí el núcleo del razonamiento es que mientras los sacerdotes comunes tenían que hacer sacrificios por sí mismos antes de ministrar en favor del pueblo, nuestro Señor Jesucristo no tuvo conexión con el pecado en ninguna forma. Y al contrario, Él mismo fue el sacrificio por los pecados de la humanidad, ya que al haber nacido sin maldad y vivir sin yerros, podía ser nuestro sustituto. Así que Jesús es superior a cualquier sacerdote arónico porque es inmortal, establecido con un juramento divino y moralmente sin tacha. Esto nos deja listos para abordar el punto final, la superioridad del nuevo pacto. Hebreos 7:11 plantea una pregunta muy profunda que luego encuentra solución en el capítulo 10, versículo 1. Lean en clase las dos citas y resalten la respuesta. Los textos, de manera respectiva, declaran: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
Ahora, Hebreos 10:1 refiere: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La pregunta indica que se hizo necesario levantar un nuevo sacerdocio porque el arónico no podía alcanzar la perfección de su obra, o sea, su realización cabal, ni producir plena integridad moral en los beneficiarios de ella. Por eso vino Cristo, a pasar de los símbolos a las realidades, haciendo así la labor sacerdotal de manera completa y produciendo una transformación total en nosotros. En otras palabras, un ser caído no podía, mediante la muerte de animales, otorgar perdón y transformación a seres afectados interna y moralmente por la maldad. Pero nuestro sumo sacerdote Jesús sí puede hacerlo, ya que al darse a sí mismo como ofrenda por el pecado, puede perdonar y restaurar a todos los que le acepten. La necesidad de renovar el pacto sinaítico de nuevo deja ver que su falla no fue la manera en que se redactó, ni su ley, ni ninguno de sus elementos, ni mucho menos Dios, sino los seres humanos que, por muy buenas intenciones que tengamos, tenemos un problema en nuestro interior. Jeremías 17:1 dice que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Debido a eso fue que Dios tuvo que hacer algo nuevo, como nos lo dice Jeremías capítulo 31, versículo 22. Y eso consistió en renovar el pacto de una mejor forma, pero no redactándolo de nuevo, sino haciendo lo que el versículo 33 de ese mismo capítulo dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí donde estaba el problema, el corazón humano, es donde Dios iría a trabajar. Y eso lo consigue mediante el sacerdocio magnífico de Cristo. De esa forma, la renovación final del pacto es superior a la primera, porque la ley del Señor ya no estará externa en nosotros, sino en nuestro mismo corazón, donde antes estaba escrito el pecado con cincel de hierro y punta de diamante. Termino citando uno de los textos más maravillosos de la Escritura, Ezequiel 36:27, donde el mismo Dios se compromete diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En otras palabras, si permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, el Señor mismo hará que cumplamos sus mandamientos. Gloria a Dios por hacer esto posible. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora, sigamos la siguiente dinámica para aplicar lo aprendido. Primero, ¿cómo le explicarías en pocas palabras a un hermano de otra denominación que el primer pacto al que se refiere Hebreos como defectuoso está aludiendo a la primera renovación de este en tiempo de Moisés y no al original? Segundo, imagina que estás en un almuerzo con compañeros de trabajo cristianos de diferentes denominaciones y surge el tema de que el templo de Jerusalén debería ser reconstruido y el sacerdocio arónico reinstalado. ¿Cómo les clarificarías de que eso es innecesario porque ya tenemos santuario y sacerdote? Por último, ¿qué diferencia hace en la vida tener la ley de Dios escrita en el corazón? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja la siguiente asignación a la clase. Invítalos a aprender de memoria Hebreos 7, 26 al 28. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Los primeros intentos de renovar el pacto fueron infructuosos porque no tocaron la raíz del problema,
el corazón pecaminoso del ser humano. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo es superior y la renovación del pacto que Él realizó se aseguró de solucionar la dificultad al darnos un nuevo corazón en donde está esculpiendo su santa ley. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Cuando veo cómo Jesús hace nuevas todas las cosas, no puedo dejar de sentirme impelido a seguir diciendo: yo seguiré yendo a compartir esperanza para que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.